Esto fue lo que ustedes eligieron en 2018. A mí no me culpen, yo nomás hice el dibujito. Es más, cuando hice el dibujito en 2018 dije, no puede ser, es una tontería, es un suicidio. ¿Cómo es posible que los mexicanos, por su propio gusto, le hayan dado todo el poder político a una sola persona? Esto es el suicidio de la democracia, es un absurdo, esto no ha ocurrido nunca en la historia, dije yo. Pero luego me puse a estudiar a ver si ya había ocurrido. Ya había ocurrido, ¿eh? En 1946 en Argentina, un señor llamado Juan Domingo Perón inventó un partido político, lo llevó a las elecciones y ganó, sorpréndanse, con 53% del voto. Y luego no se quiso ir. A los 9 años lo corrieron en un golpe de Estado, se fue a esconder a España, desde allá siguió manipulando la política argentina y al día de hoy, 75 años después, el peronismo ha destruido a Argentina. Y eso es lo que ustedes eligieron en 2018. Cuando me dicen, oiga, es que México va a ser como Cuba o Venezuela, no, va a ser como Argentina, man. ¿Por qué? Pues porque eso eligieron. ¿Yo qué quieres que haga? Si ustedes dicen, va para allá, pues ¿qué le vamos a hacer? Ahora, en 2018, pensando en eso, dije, pues necesito saber qué está pasando. Voy a ver el entorno de Andrés Manuel. Y entonces identifiqué 4 grupos políticos. El de Marcelo, con su carnal Mario Delgado. Los bolivarianos, que ya me regañó un señor de Venezuela y me dijo, no les diga bolivarianos, son chavistas. Todos los chavistas. Martí Batres, Jacob Poleski, El Fisgón, Paco Ignacio Taibo, esa gente, ¿no? El grupo de Claudia Sheinbaum y junto a ella un grupo de jóvenes académicos, Democracia Deliberada. Es un grupo que creó un señor que hoy es subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Su esposa es la presidenta de INEGI, Graciela Márquez. Son muy amigos de la secretaria del Trabajo, del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La mitad del gabinete de Claudia viene de allá. Y bueno, finalmente el grupo de Monreal. Para no dejar esto así solito, puse por allá el Congreso del Trabajo de Napoleón Gómez Urrutia, un intento infructuoso, afortunadamente, de recuperar esta estructura corporativa. Y aquí arriba la subversión organizada en México, que es la CENTE. Y este es el mapa político que teníamos en 2018, y pues para mí era muy claro en qué dirección se iba a mover México, pues hacia la demagogia. ¿Por qué? Pues porque es lo que está de moda en el mundo, porque ahí estaba el PRI, en particular el PRI de Echeverría, que es del origen de Andrés Manuel. Ahí está Claudia, entonces dije, no, va a ser para allá. Pero de pronto, el gobierno mexicano le mandó una carta al rey de España exigiéndole disculpas por la conquista. Y me dijo mi esposa, esa es la esposa de López. Y dije, tiene razón. Porque la señora esposa del presidente es la que creó al grupo de los chavistas. Ella fue la que le fue acercando a esos amigos. Son amigos de ella, no de López Obrador. Ahora ya son amigos de López porque es el presidente. Pero eran amigos de ella. Ella los fue acercando. Y entonces mi preocupación es que nos moviéramos hacia el espacio venezolano. Porque si la esposa dice, va para allá, ¿uno qué hace? Y esta era mi angustia. Pero entonces ustedes vinieron a rescatarme. Fueron a votar y cambiaron todo. ¿Cómo cambia México con la votación del 6 de junio? Pues cambia de la siguiente manera. Marcelo es chiquito, porque le cargaron la tragedia de la línea 12 del metro y porque el presidente se dedicó a humillar a Marcelo desde entonces hasta el día de hoy. Lo humilla día tras día. Y Marcelo aguanta todo. Y una persona que permite que lo humillen de esa manera no puede ser presidente. Entonces yo creo que Marcelo ya acabó su tumba. Él cree que estar aguantando le va a permitir ser presidente. Yo pienso que no, ya veremos, pero yo no creo que tenga futuro. También los bolivarianos se hicieron chiquitos, no porque sean menos, son los mismos, son muy escandalosos, pero son poquitos y son muy inútiles. En donde los han puesto en el gobierno no han servido para nada. Entonces poco a poco han ido perdiendo presencia, me parece. Democracia Deliberada también se ha ido haciendo chiquito. Y esto lo que me permite pensar es que ese camino hacia Venezuela, eso no existe. Entonces nos quedaba el camino argentino, pero ocurre lo siguiente, no nada más pasó eso, sino que también el PAN crece y el PRI reaparece. Y esto es lo que cambia las cosas. Y Andrés Manuel dice, necesito un sucesor. Y entonces construye una coalición muy curiosa, allá arriba, entre los tecnócratas de Claudia y los chavistas de su esposa. Por eso Martí Batres, uno del grupo de los chavistas, lo ponen a gobernar la ciudad para que Claudia Sheinbaum pueda hacer campaña por todo el país. El resultado es que Martí Batres es un burro y están perdiendo la Ciudad de México de manera brutal, están saliendo las encuestas. Si en 2021 perdieron la mitad de la ciudad, en este momento las encuestas dicen que perderían 2/3 de la Ciudad de México. Y eso no es poca cosa, porque ese fue el lugar desde donde sobrevivió este grupo durante muchísimo tiempo. ¿Va a ser candidata Claudia o no? No lo sé. Yo honestamente creo que es la mejor candidata que tiene López Obrador porque es la que le garantiza obediencia, pero igual no funciona, como decía yo, no es muy buena candidata. ¿Puede ser Adán Augusto? Pues puede ser, pero no lo conoce nadie. Y Andrés Manuel, para poder sostener a Claudia, para impulsar a Adán Augusto, para resolver los errores que ha ido cometiendo, se va haciendo chiquito. Y conforme se va haciendo chiquito, abre el espacio a esta coalición. Una coalición PRI, PAN, cachitos de Monreal, cachitos de Marcelo, y esa coalición le gana a la otra,
Entonces, el momento en el que estamos hoy es muy curioso. La coalición del presidente es muy difícil de sostener, no tiene buenos candidatos. La coalición de enfrente es difícil de organizar, pero tiene más votos. Y entonces, ¿qué va a pasar en 2024? No tengo la más remota idea. Yo creo que cualquier persona que encabece la coalición opositora gana. Lo único que se necesita es que esa persona sea capaz de mantener unida a la coalición y que respire el día de la elección. Son las dos características. O sea, no tiene que ser bonito, no tiene que ser muy inteligente, no tiene que ser honrado. Luego andan queriendo ustedes cosas bien raras. No. ¿Qué se necesita? Una persona que mantenga la coalición unida. Si mantiene la coalición unida, gana. ¿Quién es esa persona? No lo sé. ¿Por qué todavía no es candidato o candidata en este momento? Porque ahorita no se puede. Si ahorita alguien sale de candidato, López les corta la cabeza. Por eso Anaya se fue a vivir a Atlanta. Por eso Alito anda brincando de un lado para otro para que no lo agarren. Porque ahorita es muy difícil ser candidato de oposición. Dentro de un año cambia todo esto. Lo más importante en el transcurso de ese año es que esa coalición exista. Y entonces que las cosas pueden cambiar. Ahora, ¿qué va a ocurrir en lo que falta de aquí al fin de sexenio? Primero, no tiene margen en las finanzas públicas del presidente. Sí se está gastando más dinero del que tiene. El déficit del gobierno mexicano, bien medido, es del orden de 3% del PIB en los primeros 3 años de gobierno. Y este año ellos dijeron ya reconocieron que iba a ser de 3 y es probable que sea mayor. Eso ya pone en riesgo las finanzas. Probablemente ustedes escucharon en la semana pasada que salieron comunicados de las calificadoras, Standard & Poor's, Moody's, diciendo pues, que Standard & Poor's dijo mejoramos la perspectiva, no la calificación, de negativa a estable. Y Moody's dijo yo también la modifico de negativa a estable, pero le bajo la calificación antes. Las dos calificadoras lo que están diciendo es tengan mucho cuidado con lo que están haciendo, porque si la deuda, medida en términos del tamaño de la economía, crece, les quitamos el grado de inversión. Eso dijeron las dos. Además de esto, Moody's le baja a Pemex 2 grados de la calificación. Y la razón es que están convencidos que Pemex está absolutamente quebrado. No he podido hacer los cálculos más a profundidad porque necesito que salgan los datos de junio, que salen hasta dentro de 2 semanas. Pero con lo que veo hasta ahorita es difícil que el gobierno mexicano logre sacar las cuentas en orden. Yo espero una crisis fiscal. Esto no tiene nada de sorprendente. En los años 70 y 80 tuvimos crisis fiscales cada fin de sexenio, 76, 82, 87 y 94. Y la causa fue siempre que el gobierno gastaba más de lo que tenía. Entonces, si nos está gobernando ahorita como si estuviéramos en los años 70, pues lo lógico es que haya crisis de fin de sexenio. Gran diferencia. Hoy no tenemos tipo de cambio fijo. Hoy el tipo de cambio se ajusta todos los días. Y esto hace una diferencia brutal. En los años 70 y 80, uno iba caminando y de pronto llegaba al precipicio y suelo hasta abajo. Ahora no es un precipicio, ahora es como una ladera. Y va uno cayendo dando vueltas, pero hay raíces y ramas de donde agarrarse, entonces se va a sentir menos feo, se ve más el panorama, no va a estar tan grave pues. Pero esperaría yo que eso ocurra. El consenso entre los colegas economistas es que efectivamente va a haber crisis fiscal y lo que nadie sabe es en qué fecha. La mayor parte de mis colegas cree que va a ser en 2025, es decir, el primer año del siguiente gobierno. Yo creo que no llegan. Pero es todavía muy difícil saber, entonces nada más se los dejo para que tengan las opiniones de todos. Los proyectos del gobierno no sirven para nada, como todos ustedes saben. El mejor de todos es el aeropuerto que hicieron en la Ciudad de México, que no sirve. La refinería de Dos Bocas ya la inauguraron, pero a esa cosa le faltan entre 2 y 3 años para terminarse de construir y entre 18 y 24 meses de pruebas. Entonces, entre 4 y 5 años para que produzca el primer litro de gasolina. Eso ya no sirvió. Y el Tren Maya, pues no lo van a acabar. Entonces, ninguna de estas va a servir para nada. Si no hay cambio de rumbo, va a ser muy difícil que el sexenio acabe bien. ¿Cuál sería el cambio de rumbo? Pues el cambio de rumbo está clarísimo. Lo dijeron también las calificadoras, lo decimos todos, está muy fácil. Si Estados Unidos está peleando con China, pues es el momento de asociarnos con Estados Unidos y traer toda la inversión para acá. Es lo que hay que hacer, el nearshoring o el friendshoring o como le digan. El caso es tráiganse la lana para acá. ¿Qué se necesita para eso? Muy simple, regresarnos a la reforma energética de 2013. Pero eso es justo lo que no quiere el señor presidente. Y como es muy necio, pues entonces la otra alternativa que tenemos es, viendo cómo están las cosas, viendo este